Muy buenas tardes para todos, es un gusto tenerlos en el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la psicología educativa y los retos que esto implica en el siglo XXI. Tenemos como invitada a Daniela Duque Ramírez, psicóloga de la Universidad San Buenaventura y especialista en psicología de las organizaciones y el trabajo de la misma universidad. Me gustaría conocer un poco los participantes, de qué programas son profesionales en qué área. Hola, Joana Zapata, yo soy psicóloga y me enteré por un grupo de psicólogos que tengo en WhatsApp. Nos enviaron la invitación, ya he participado en algunos espacios con ustedes antes y muy contenta de estar aquí. Y trabajo en el Me campo alegro educativo. mucho. Súper bueno. Ok. Muchas gracias. Tenemos más ámbitos que estén trabajando por acá. Bueno, nuestros participantes hoy son un poco tímidos. Entonces vamos a empezar con esta charla. Esto se va a hacer más como un diálogo entre Daniela y mi persona. Lo vamos a hacer como compartiendo las experiencias sobre qué podemos tener en cuenta. Esto va desde el Laboratorio de Psicología de la Universidad de La Salle. Yo soy la monitora del laboratorio y es una propuesta realizada por mí. Esto va dirigido más que todo a conocer los aspectos en el ámbito educativo que nos ayuden a nuestro actuar como profesionales y no tanto desde la teoría, sino más en el actuar, en el accionar. Entonces vamos a empezar. Daniela, ¿qué necesitamos nosotros como psicólogos que debemos de conocer para interactuar en el ámbito educativo? ¿Qué es lo más básico? Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a aprovechar y me voy a presentar. Como lo decía ahorita Manuela, soy psicóloga de la Universidad de San Buenaventura. Hace 8 años me gradué y he estado trabajando en la parte de la psicología educativa desde hace 4 años en un programa de la Secretaría de Educación de la ciudad. Bueno, me decías la primera pregunta, la formación que requerimos para ejercer en el ámbito educativo. Listo. A No me he ver, yo dado pienso. cuenta que tenía el micrófono apagado. Sí, sí, para ejercer en Listo. el ámbito educativo, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber? Bueno, lo primero que nosotros debemos tener es ese ojo clínico que vamos desarrollando en la medida que nosotros nos vamos formando como psicólogos y que terminamos de pulirlo en todo el proceso, ¿cierto? Todo nuestro proceso ya como psicólogas, ya como graduados y ya cuando empezamos a ejercerlo, porque aunque la universidad nos da un claro conocimiento, pues la experiencia es lo que lo complementa. Dentro de la parte educativa es importante entrar a conocer las generalidades de las leyes que lo rigen, los principios, cómo funciona una institución educativa, cuáles son las características que hay en el entorno. Y lo más importante es aprender a conocer la población con la que nosotros estamos trabajando, porque no se hace de la misma forma en la parte en niños como en adolescentes o cuando atendemos ya población adulta que también está en esta parte académica. Ya que mencionas este tema, ¿qué Entonces, diferencial debemos de tener pienso que nosotros? lo fundamental es esa parte. Te interrumpí, qué pena. Pensé que ya habías terminado. Dale, Manuela, dale, tranquila, Que, no, ya que mencionabas dale. este tema de los niños y los adolescentes, pensé que habías terminado la idea, te me cortaste un poquito, sobre qué diferencial debemos de tener nosotros al interactuar con niños de menores de 13 años y con adolescentes que ya tienen mayoría de 13 años. No son mayores de edad, siguen siendo menores, pero los 13 años hacen un factor diferencial. Sí, claro que sí. Bueno, lo primero que nosotros tenemos en cuenta a la hora de atender población menor de edad es el tema del consentimiento informado. ¿Sí? Nosotros debemos hacerle una claridad al estudiante que el proceso que se realiza dentro de la parte educativa
no es una terapia clínica, es un proceso de asesoría y acompañamiento a una situación que se esté presentando, ¿sí? Y que ya como tal, en caso de que se requiera un proceso terapéutico, se debe remitir hacia su EPS o hacia alguna de las múltiples organizaciones que nos acompañan dentro de la oferta institucional. No requerimos en la parte educativa el consentimiento del adulto, salvo que se esté presentando una situación en la que esté en riesgo su vida y allí se deba informar de inmediato a la persona, sea su padre, su madre o la persona que aparezca como acudiente en la matrícula del estudiante. Entonces nosotros siempre le hacemos saber a los adolescentes cuando entran a esos procesos con nosotros que la información que ellos nos están dando se puede guardar en el secreto profesional siempre y cuando no se violen las tres características. Uno, no esté en riesgo su vida. Dos, no esté en riesgo la vida de los demás. Y tres, no esté cometiendo un delito como tal. Bajo esas tres excepciones, nosotros recibimos pues a los estudiantes y les hacemos esa claridad a la hora de las atenciones. Ya cuando se identifican estas tres características que les mencioné, de inmediato debemos informar a sus acudientes, porque en caso tal de no hacerlo, nosotros estaríamos incurriendo en una omisión o ya estaríamos acarreando con lo que pueda generar las dificultades que estén en este niño o en este adolescente. Con los niños pequeños a veces se vuelve mucho más difícil los procesos, porque a veces sus lenguajes no son claros y no son coherentes, entonces a veces hace falta que llegue el adulto y nos verifique toda la información que nos está dando el niño, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos niños de preescolar, porque a veces no tienen muy clara la noción de tiempo y espacio. Entonces ellos por decirnos hoy, nos dicen mañana o nos dicen ayer, entonces no hay claridad muchas veces en la información que ellos nos brindan. O a veces también se nos presenta cuando los niños nos están refiriendo de actos que pasaron o que van a pasar, o personas que llegaron o que ya se fueron o que murieron y que los niños aún no resignifican estas experiencias, entonces no son lenguajes fluidos en ellos. Ya cuando estamos con adolescentes, pues el lenguaje sí se vuelve un poco más fluido porque ya tienen una conciencia de lo que ellos nos están informando, y no siempre requerimos que un adulto los acompañe en ese proceso de asesoría breve que tenemos con ellos. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo manejas el tema de remisión en el ámbito educativo? ¿Tú cuándo decides cuando un niño o un adolescente es necesario remitirlo y cuándo decides que no es necesario? ¿Y cómo son estos protocolos? Bueno, aquí hay que tener una cosa muy importante y es el ámbito en el que tú te estés desenvolviendo, ¿sí? Porque no va a funcionar nunca de la misma forma cuando tú haces una remisión al sector público que cuando la haces al sector privado, ¿sí? La institución en la que yo he estado acompañando a lo largo de estos años están dentro del sector público. Entonces las ofertas de salud que nosotros tenemos en la ciudad pues a veces no son tan eficientes como quisiéramos que fuera o como funcionaría dentro de una red privada de atención, ¿sí? Sobre todo en el tema de salud. Entonces esa es la primera limitante que nosotros nos encontramos en el día a día, y es el tema de la cobertura en la atención o de pronto en la celeridad de los trámites. Son muchos los motivos por los cuales uno puede iniciar un proceso de remisión. Dentro de los primeros que más se presentan en el aula es el tema de las dificultades que puedan tener los estudiantes por asuntos de necesidades educativas especiales. Porque los niños, niñas y adolescentes tengan problemas en el aprendizaje o porque ya haya como tal una alteración en su parte cognitiva y requieran una atención. Y más porque el proceso debe empezar por médico general, después el proceso de remisión a psicología, de ahí a psiquiatría y de ahí a neuropsicología. En algunas ocasiones hemos logrado que medicina general pase el trámite de derecho a neuropsicología y hagan un proceso de evaluación y diagnóstico en el niño, apliquen las pruebas y determinen si realmente hay o no hay un diagnóstico como tal en los niños, ¿sí? Otras veces los procesos se nos quedan en medicina general o se nos quedan en el psicólogo porque la demanda es demasiado alta, pues son 275 instituciones públicas de la ciudad
y un solo prestador de servicios para la parte subsidiada, entonces la cobertura no nos da. O nos encontramos con el otro limitante y es que las familias desisten de estos procesos porque son lentos, porque muchas veces implican la parte económica, el desplazamiento a un lugar, que los copagos que a veces les toca pagar por las pruebas, porque aunque son régimen subsidiados, pues esta parte es costosita, entonces la familia debe aportar. Entonces ahí es donde los procesos muchas veces se nos caen en la institución. También hacemos los procesos de remisión cuando hay consumo, cuando hay la conducta suicida, que está tipificada dentro del programa en el que yo estoy, está tipificada como el cutting, el intento o ya el acto suicida como tal, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros identificamos un estudiante con cutting y que ya ha sido algo reiterativo y que está pues, en riesgo su vida, nosotros activamos el código dorado, que es por intento suicida, y vuelvo y lo digo, a veces las atenciones son muy ágiles, pero a veces no. Y a veces se nos quedan inclusive en medicina general y de ahí no pasan. Sin embargo, ya es como el acompañamiento de la familia, el estar en ese proceso, en insistir, persistir hasta que logren las atenciones. En ocasiones no lo hacemos directamente al sector salud, sino que nos acompañamos de las ofertas que como ciudad tenemos y hay otras entidades que nos soportan o nos apoyan en este proceso, como lo pueden ser programas mismos de la Secretaría de Salud, que ellos tienen pues varias ofertas en el tema. Tenemos la corporación, tenemos a Surgir, tenemos las casas de familia, los centros integrales de familia o los CIF, que ellos ahí también tienen psicólogas y nos acompañan en este proceso ya terapéutico como tal. Ya cuando si es una situación demasiado urgente y no da espera, entonces hacemos una activación de ruta directamente por urgencias. Nosotros procuramos siempre entregarle una remisión a la familia para que el médico ya tenga una base de qué es lo que pasó, por qué se hizo la remisión y no demoren tanto el proceso con la familia. O porque a veces las mamás y los papás se enredan en la explicación de los términos o no son claros, entonces el médico no logra captar realmente la intención de la remisión y a veces pues se caen los procesos. Pero por lo general nos ha funcionado el tema de las remisiones. Además es una forma de poderles hacer un seguimiento a todo el proceso terapéutico y poder saber si realmente la ruta se activó o no se activó y en qué parte se nos cayó, si fue por la institución de salud que no atendió el proceso o si fue por la familia que no hizo el debido acompañamiento allí. Listo, muy interesante esa información. Manuela, nos están haciendo preguntas. ¿Las vamos respondiendo a la medida o cuando finalizamos? Sí, yo no había visto el chat, sí, claro que sí. Entonces aquí está. Listo. ¿Nos puedes escribir las entidades privadas o externas diferentes a la red de salud en las que podemos realizar remisiones o actividades de ruta? Activaciones. Listo, ya en un momentico se los voy a escribir porque son muchas y dependiendo como en qué está pues como en qué se basa la necesidad. Hay una que nos puede servir mucho y es de la Secretaría de Salud y es la línea amiga. Enseguida se las voy a escribir por el chat para que ustedes puedan tener el número y se puedan enviar. La línea amiga la contestan psicólogos de la Secretaría de Salud y ellos nos pueden ayudar a hacer al menos ese contacto cercano con el sector salud y la primera cita para que la familia la pueda tener, porque muchas veces los orientamos, pide una cita médica, entonces ellos nos dicen, no hay citas, no contestan, no tengo internet, no tengo teléfono, no tengo dinero para ir a las unidades de salud más cercanas, entonces estas personas nos pueden ayudar. Tenemos el 123 social, que ellos también nos ayudan con situaciones que requieren una activación urgente y la familia no la quiere realizar. Tú llamas al 123 y te van a contestar de la policía, ¿cierto? Entonces ahí vas a pedir que por favor te comuniquen con el 123 social y te van a contestar también un grupo de psicólogos que hacen ese proceso de acompañamiento. Y si se requiere, ellos se desplazan en las móviles al lugar de los hechos y hacen un proceso de verificación y si requiere desplazamiento al centro hospitalario lo hacen y ellos se cercioran de que hagan el ingreso de
de ese paciente que en el momento lo está requiriendo, sea por consumo, sea por ideación, como por diversas situaciones que se estén presentando. Enseguida se las escribo también. Listo. ¿Nos puede ¿Tenías otra explicar pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta referente a este tema? Regálenme un segundo, yo verifico aquí una... Listo, regresamos. Es que el tema del teletrabajo en Bueno, casa entonces, con hijos pequeños no es fácil. Bueno, me sí es tenías otra complicadito este pregunta, tema. Manu. Sí, pero estoy preguntando a ver si alguien más tiene referente al tema del suicidio, rutas de atención. ¿Tiene Hola, alguna pregunta? Sí. yo quiero preguntar sobre, pues, con respecto a lo de la activación de rutas. Yo también fui la que escribí en el chat. Tengo conocimiento de que se realiza por medio del Comité Escolar de Convivencia. Si el Comité Escolar de Convivencia, pues, no accede a realizar la activación de ruta, ¿cómo hacerla para que sea desde la entidad o desde la institución que se realice la activación de ruta y no necesariamente el psicólogo? Bueno, mira, la ley 1620 lo que busca es que sea el rector en cabeza del comité de convivencia, casi como representante legal de la institución, quien haga todo el tema de las activaciones de ruta. Y más por salvaguardar la identidad del psicólogo, que ustedes saben que en muchas ocasiones eso genera dificultades en las comunas cuando uno pone en evidencia X o Y situación. Lo ideal es que el comité de convivencia se entere de la situación y la mesa de atención haga el proceso de activación de ruta. Y no el psicólogo, porque entonces el día que el psicólogo no esté y se requiere una activación, entonces pues no se haría, ¿cierto? Nosotros como psicólogos en estos momentos acompañamos al comité de convivencia, le explicamos el porqué de hacer esa ruta y cómo activarla. Aunque la idea del programa ha sido empoderar a los psicólogos para que ellos conozcan qué hacer en cada uno de los casos que se esté presentando. Sin embargo, hay momentos donde no da tiempo que se reúna la mesa de atención del comité, que sería el rector. Estoy hablando de la mesa, ¿cierto? Porque el comité, enseguida les menciono pues los integrantes, pero la mesa es una propuesta que está en la guía 49, que nos habla de trabajar por mesas para que sea mucho más operativo y no tener que esperar a reunir todo el comité en pleno, que son 8 personas. En cambio, la mesa la conforma rector, coordinador de la sede donde se esté presentando la situación, maestra de apoyo si tenemos, o del aula de apoyo de la UAI, y la psicóloga que esté acompañando, sea de la Secretaría de Salud o sea de la Secretaría de Educación. Cuando ninguno de ellos está en el momento y se requiere una activación urgente, entonces nosotros hacemos el proceso y de inmediato le informamos al rector, ¿cierto? Porque él debe tener conocimiento de la situación. Si en algún momento los rectores dicen yo no la voy a activar porque no me parece, o porque tengo que salvaguardar también la seguridad de ellos, porque también ha pasado en muchas ocasiones, el psicólogo tiene la autonomía de hacerlo. Si vos ves que tu vida está en riesgo y que definitivamente vos tampoco lo podés hacer, pero es necesario activar esa ruta, hay un comité municipal de convivencia que ellos se encargan con la Secretaría de Seguridad de hacer esas activaciones que son complejas y delicadas. ¿Sí? También está la opción de acompañar a la familia para que sea ellos quienes activen ruta, siempre y cuando la situación no se esté viviendo dentro de ese núcleo familiar. Por decir, si es un abuso sexual, un presunto, ¿cierto? Nosotros siempre hablamos de presunto, solo se confirma por parte de las autoridades. Si hay una presunción de abuso sexual y no fue nadie del núcleo cercano, del núcleo familiar del menor, podemos orientar a la mamá para que sea ella quien active la ruta. También es otra opción que nos permite la ley hacerla. Lo importante es que se active. A veces no solamente se delega en el comité o en el psicólogo o en la familia, sino cualquier persona que tenga conocimiento de la situación y deba hacer la denuncia como tal. Uno trata de salvar esos protocolos, ¿cierto? Porque en algún momento hay casos difíciles, hay casos complejos y uno requiere pues como el aval del rector sobre todo, pero hay momentos en que el rector no está, los coordinadores están en X de reunión o se tienen que desplazar y en la institución no hay nadie, vos tenés que hacerlo porque hay casos que no te van a dar espera a que alguien te responda.
Y recuerden que también está la opción de hacer las denuncias anónimas. Yo no necesariamente me tengo que identificar para informar que en la casa de mi vecino hay una situación de violencia intrafamiliar, o para decir que yo sé que a tal persona la estén con una presunción de abuso sexual. Yo como ciudadano también tengo la obligación de ser corresponsable en los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y más aún como psicólogo, ¿cierto? ¿Te es claro lo que la respuesta a la pregunta que me estabas haciendo? Sí, Daniela, claro que sí, muchas gracias. Camilo también se estaba levantando la mano. ¿Tienes alguna pregunta? No, disculpa, lo que pasa es que se me fue, iba a entrar al chat como tal. Bueno. Gracias. Daniela, en este tema que nos estabas hablando, yo sé que hay cierto conocimiento y cierta interacción entre los colegios con comisaría de familia, por lo que se trabaja con menores de edad. ¿Cuándo es necesario activar la ruta con comisaría de familia? O sea, la institución, ¿cuándo determina que esta ruta es necesaria? Bueno, mira, el tema de la comisaría y el ICBF se vuelve muy complejo porque se vuelve muy reducido el equipo para atender toda una comuna, y más cuando son comunas tan grandes, ¿cierto? Y más porque las comisarías atienden son varias comunas en simultánea y no una sola comuna. Entonces el sector donde yo estoy, que es en San Javier, atiende varias comunas de ese solo sector, y nada más hay que contemplar que San Javier es un lugar muy grande, más el tema de las invasiones pues que se han ido asentando en la comuna, entonces se vuelve un espacio muy grande. Comisaría de familia expone que a ellos les compete todo el tema donde se requiere donde hay asuntos de violencia intrafamiliar, ¿sí? Y ya es competencia del ICBF cuando es un proceso de restitución de derechos. Entonces a veces nosotros en las instituciones nos la pasamos en si el comisario quiere atender o si lo va a pasar al defensor de familia. A veces se vuelve muy difícil ese tire y afloje porque ellos dicen eso no es mi función, entonces el ICBF también responde no es mi función. ¿Qué hacemos nosotros cuando se presenta una situación de violencia intrafamiliar o de negligencia en la crianza? Nosotros oficiamos a ambos, tanto a comisaría como a ICBF, porque muchas veces recibe el caso quien menos congestión tenga su sistema de recepción de denuncias en el momento. Y así nos curamos en salud que por A o por B va a ser atendido. Y ellos cruzan la información, entonces no se da una duplicidad en la información. Pero a veces se vuelve complejo el tema de las comisarías. Y mucho más aún en el tema de la pandemia, porque ellos no están atendiendo de forma presencial, sino en la virtualidad. La única comisaría que en estos momentos trabaja presencial es la comisaría del Bosque, que es la comisaría que le corresponde a la Comuna 4, Aranjuez. Es la comisaría que queda ahí al ladito de la Universidad de Antioquia. Es la única que está atendiendo presencial y es la única que atiende en horario nocturno toda la ciudad. Entonces ustedes se imaginarán cómo están más aún de retenidos los procesos que en tiempos de presencialidad. Las otras comisarías están atendiendo los procesos que ya tenían, pero de forma virtual. Citan virtualmente a los implicados en los casos, pero se ha vuelto muy difícil por el tema de la conectividad, porque no todos tienen el acceso al Internet. Entonces el tema se ha vuelto complejo. ¿Cuándo se decide que se requiere con comisaría? Cuando hay asuntos de violencia intrafamiliar, cuando hay asuntos de negligencia en la crianza o abandono, o cuando se requiere una restitución de derechos por X o Y situación, por el tema de afiliación a seguridad social, por el tema de presunción de estudiantes, presunción de riesgo de calle. Ahí lo hacemos con ellos. Cuando ya son temas de salud, lo hacemos inicialmente a través de las EPS y ellos se contactan con las comisarías de familia o con el ICBF si lo requieren. Muchísimas gracias, Daniela. Por aquí tenemos un comentario de Cristian Quintero. El paso por el comité escolar que mencionaste es más por un tema de anonimato o porque en definitiva este proceso debe pasar por allí. Independientemente de que no implique un riesgo para el psicólogo, siempre la decisión debe estar por el comité. Son dos preguntas. Una, ¿por qué debemos de pasar por el comité y es necesario pasar por este?
Es necesario porque la ley así lo estipula, porque nosotros no podemos actuar solos dentro de una institución educativa, porque hay momentos en los que no hay psicólogos, ¿sí? Además, porque no todos los psicólogos que hay en estos momentos, que somos 275, alcanzamos a cubrir todas las sedes de la ciudad. Entonces es necesario que haya un comité de convivencia para que sea ellos quienes se encarguen de la promoción y la prevención y la atención y seguimiento. Porque no solamente es activar una ruta, sino también hacerle un seguimiento a esa situación. Y no solamente es el proceso de la denuncia como tal, sino de empezar a trabajar dentro de la comunidad estudiantil, la promoción y la prevención de esas conductas que normalmente requieren activación de rutas. Entonces, cuando se vuelve muy común las activaciones de ruta por conducta suicida, nosotros empezamos a trabajar promoción y prevención en ese tema. Cuando por el contrario es un asunto de violencia intrafamiliar, de maltrato, de golpes en los estudiantes, empezamos a fortalecer en ellos todo el tema de derechos y deberes. Y empezamos a trabajar en ellos todo el tema de los autos para fortalecer ese tema, autoimagen, autoconcepto, autoestima, y empezar a trabajar en ello la resiliencia, empezar a trabajar con ellos resoluciones de conflictos para que todas esas situaciones no desemboquen en activaciones de ruta como tal. Entonces el comité de convivencia es el ente que debe estar supervisando o acompañando todos esos procesos como tal. Aparte de lo que sería lo disciplinario, que ahí hay la ley lo que hizo fue generar esa diferencia entre lo disciplinario, que afecta solo una persona, o ya los asuntos de convivencia cuando se afectan dos o más personas. Entonces ahí es donde se hace la tipificación, y así como hay una parte de la institución que se encarga de lo que pasa a nivel disciplinario, debe haber otra parte de la institución que se encargue de lo que pasa a nivel de convivencia. Por eso siempre debe pasar por ahí. El rector tiene que tener conocimiento de qué es lo que está pasando en la institución, cuándo se activa una ruta, por qué, quiénes están implicados en el tema. Ellos siempre lo deben saber, porque ellos son los responsables legales de la institución y de lo que pase allí. Muchas gracias, Daniela. Te hago una pregunta. En tu experiencia personal y profesional, ¿cómo ha sido involucrar a los padres de familia en todo este proceso de prevención y promoción? ¿Tú qué has hecho, además de las reuniones de padres de familia? ¿Cómo más los involucras? ¿Cómo que se estén pendientes de este proceso con los estudiantes? ¿Y cómo ha sido la manera más efectiva como de llegar al accionar? O sea, de que no simplemente vayan, sino que en verdad tomen, o sea, como una acción al respecto. Bueno, digamos que todo eso se divide en antes de pandemia y después de pandemia, ¿cierto? En la presencialidad y en la virtualidad. En la vida que teníamos antes de pandemia se vuelve un asunto complejo y a la vez algo desmotivante, porque el tema de las escuelas familiares muchas veces no tienen la respuesta que uno quisiera, ¿sí? Uno se esfuerza, prepara los temas, prepara actividades que sean de interés para ellos. De hecho, nosotros en el colegio, ellos son quienes eligen a principio de año cuáles son las temáticas que quieren que nosotros trabajemos con ellos, para que sea algo participativo, dinámico, chévere y no sea como la rutina de siempre. Como no es algo que se puede poner de tipo obligatorio, aunque el ICBF plantee que el no asistir a 2 o más escuelas familiares se convierte en algo de negligencia por desconocer el proceso formativo de su hijo, la acogida por parte de los padres es poca con lo que uno quisiera. Entonces empezamos a jugar con los horarios, 6 de la mañana, mediodía, 6 de la tarde, viernes, sábado, domingo, pues, mejor dicho, con todas las modalidades habidas y por haber. Pero siempre asisten los papás juiciosos, interesados en el proceso de crianza, respetuosos, acompañantes de sus hijos. Aquellos que no asisten, nosotros les enviamos un taller físico a casa y ellos deben responder para que, pues, y devolverlo. Si tampoco asisten pues, o participan de esta actividad, se hace una nueva citación y ya sí es obligatoria porque se hace en compañía de coordinación. Porque nosotros siempre hablamos de un proceso de corresponsabilidad. No solamente el tema de crianza le corresponde a la institución educativa, sino también a los papás.
Entonces se vuelve ya pues, tenemos mejor acogida, ya cuando ellos saben pues que deben asistir y sobre todo como la finalidad de por qué los citamos, que no es para ir a hablarles carreta ni cantaleta, sino para que ellos se formen más en todo ese proceso de crianza. Ahora que estamos en la virtualidad, hemos aprovechado mucho el tema de la tecnología, entonces nosotros también trabajamos por Instagram, hacemos en vivos, por Facebook también hacemos Facebook Live, o publicamos muchas cositas en Instagram que les lleguen directamente a los padres. Saber si de todo lo que uno les envía les queda algo, pues digamos que se va viendo reflejado en el motivo de consulta de los estudiantes, en las situaciones por las que se requieren las activaciones. Sin embargo, ustedes saben que somos seres humanos y que la situación siempre va a ser sumamente cambiante, además de situacional con el ambiente. Pero digamos que ahora en el tema de la virtualidad nos la hemos ingeniado un poco más con ese tema, aprovechando los medios virtuales. Y aprovechando también el WhatsApp. Estamos enviándoles a ellos cositas a través material que preparamos a los docentes y ellos a su vez los comparten con su grupo de WhatsApp de los padres. Entonces, nos toca ingeniárnosla. Desde la psicología, ¿cómo orientamos a los docentes para intervenir ciertas situaciones que se presentan en el día a día? ¿Cómo podemos orientar a los docentes? ¿Cómo los podemos ayudar? Por ejemplo, a manejar estudiantes con problemas de inteligencia, con ciertas discapacidades. ¿Cómo los podemos orientar a ellos desde nuestro ámbito como psicólogos? Bueno, yo considero que la población docente es un gremio difícil, sobre todo porque ya hay docentes pues ya mayores y a veces creen pues que ya se saben pues como la última por todos los años de experiencia que ellos llevan y eso es totalmente válido desde su actuar, ¿sí? Sin embargo, a veces el hecho de que ellos se abran a lo nuevo, al cambio y a lo que se vienen presentando con los jóvenes hoy, que no es lo mismo que pasaba con los estudiantes de hace 10 o 15 años, entonces ha sido complejo porque a veces no lo reciben de la mejor forma, sin embargo nosotros vamos buscándole el ladito a todos hasta que les llegamos por donde es y empezamos a trabajar con ellos y les hacemos un proceso de acompañamiento durante todo el año con múltiples temáticas que vamos eligiendo de acuerdo a las necesidades que se presenten. Cuando dentro de un aula se detectan estudiantes con necesidades educativas especiales o con diagnósticos cognitivos como tal, nos reunimos con todos los docentes que le dan clase a ese o a esos estudiantes que están ahí y empezamos a trabajar en articulación con la maestra de apoyo, que ella es educadora especial. Empezamos a trabajar desde la parte de la educación como la parte de la psicología, todo el tema motivacional, todo el tema atencional, cómo fortalecer el tema de la empatía, los lazos que se deben establecer con ese estudiante para que sea mucho más fácil todo este proceso. Además del involucramiento que se hace con las familias. Regálenme un segundo, me cambio de dispositivo que este se va a descargar. Listo. Entonces, nosotros hacemos ese acompañamiento constante a ellos en todo ese proceso. Además, ¿sí me escuchan? Sí. Listo. Además de que empezamos a trabajar también capacitaciones con ellos sobre los diagnósticos que se van presentando. Entonces les explicamos en qué consiste el retraso mental moderado, que por ejemplo soy yo de los casos que hemos atendido. Multidisciplinarmente también buscamos cómo intervenir con ellos porque nos articulamos con todo el proceso en salud que ellos llevan con sus EPS o con las entidades que los atienden. Entonces en ocasiones nos hemos enlazado con las fisioterapeutas, con los trabajadores sociales, con los fonoaudiólogos y trabajamos de una forma muy articulada todo este tema con ellos. A la vez que también vamos trabajando con las familias, porque no solamente es educar al educador, sino también a la familia, porque les dicen, tu hijo tiene autismo, y no le explican qué es, en qué consiste, cómo se atiende.
cómo funcionan dentro de todos los ámbitos que los niños normalmente interactúan. Entonces, en ese campo tenemos un proceso juicioso con ellos de articulación, además porque en el momento en la institución somos varias psicólogas, digamos que yo por llevar más años ahí llevo como la base con ellos, pero también tenemos otras psicólogas de la Secretaría de Salud, entonces nos articulamos con ellas y con el equipo que ellos tienen, que son también enfermeras, y hacemos un trabajo mancomunado en todo este proceso. A veces no es fácil, a veces no hay receptibilidad por parte de ellos, o a veces es difícil que ellos logren separar lo académico y lo disciplinario, que ellos entiendan que un estudiante con un TDAH no se va a quedar 1 hora, 50 minutos que dura una clase sentado mirándolo en el tablero quietecito, y no logran entender como las diferencias o las particularidades que hay en los estudiantes, y ellos pretenden igualarlo a un estudiante sin un diagnóstico. Nosotros somos una institución incluyente, pero tenemos muy en cuenta las diferencias individuales a los procesos, porque obviamente no podemos pretender que un chico con estas particularidades pues no se pare, no se disperse, no busque conversa. Y hacemos como ciertas excepciones a la hora de la parte disciplinaria. No siempre, en algunas ocasiones lo logramos, pero tratamos de que los coordinadores y los docentes sean muy conscientes como de las diferencias en cada uno de los estudiantes. O que aunque tengan el mismo diagnóstico, pues no funcionan todos iguales. No hay el mismo nivel de respuesta, tanto en los chicos como en sus familias, que a veces se vuelve otro dilema en ese asunto. El tema de la discapacidad y las familias. Cuando ellos no aceptan, no creen, o se mezcla el tema religioso, por ejemplo, y entonces ellos ya empiezan a asumir que se va a curar o que es un castigo de Dios o que eso pasó porque ellos hicieron algo malo. Entonces es un proceso como de reeducar a todos cuando nos enfrentamos en este tema. Sobre todo porque los docentes de la vieja guardia dicen que ellos nunca fueron educados o nunca en una clase recibieron cómo educar a niños con dificultades en el conocimiento. Ahora las carreras que están trabajando todo el tema de la educación, sí lo incluyen, pero hace 20 años eso no se trabajaba. Entonces, a veces se vuelve un poco difícil, pero ya uno le va cogiendo como el tirito a la mayoría de los docentes. Sin embargo, es un poco difícil. Eso depende mucho como de la visión hacia la cabeza. Sé que el tema de las pruebas en este ámbito está bastante regulado y bastante controlado. Un psicólogo educativo, ¿qué pruebas puede realizar y qué pruebas no puede realizar? O sea, como que tú me digas, en un psicólogo educativo puede realizar esta y esta prueba como para evaluar el contexto. ¿En qué aspectos no nos podemos meter como psicólogos educativos que no nos competen? Bueno, nosotros por el lugar donde estamos o la función que nosotros desempeñamos desde Secretaría de Educación, no hacemos en ningún momento diagnóstico. Nosotros simplemente hacemos un proceso de remisión. Lo único que nosotros hemos trabajado a nivel de pruebas con los estudiantes ha sido el tema de orientación vocacional, que los apoyamos un poquito cuando ya están en 11 y tienen que empezar a tomar esas decisiones de qué van a hacer con su vida laboral. Empezamos a trabajar con ellos en consentimiento con sus padres por ser menores de edad, si desean que sus hijos tengan test de orientación vocacional. Si definitivamente las familias pues no lo aceptan, nosotros empezamos a trabajarlo no desde el 1 a 1, sino en las generalidades, pero un proceso diagnóstico con ellos nosotros no lo manejamos bajo ninguna prueba. En ocasiones ayudamos a diligenciar cuando el psiquiatra manda las pruebas para estudiar, manda para familia, docente, y nosotros ayudamos en el diligenciamiento de la misma, más no hacemos un proceso diagnóstico con ellos, porque sería ya empezar un proceso terapéutico, y nosotros solamente tenemos una asesoría breve con ellos. Por eso no lo hacemos. ¿Me escuchan o estoy pausada? Ya, ahora sí. Ya, listo. Algo muy importante es el proyecto educativo institucional.
cómo desde la psicología podemos llevar propuestas o cómo podemos intervenir en este PTI, o perdón, en el PEI, cómo podemos intervenir en el PEI. Bueno, el PEI es el proyecto educativo institucional, es como la brújula de la institución educativa, y nosotros hacemos inferencia en ellos en varias cositas. Uno está en el tema del sistema institucional de evaluación y es con los estudiantes con diagnósticos o con dificultades en su proceso de aprendizaje. Nosotros empezamos a trabajar con ellos todo el tema de la flexibilización, nosotros también trabajamos la ley 1421 de salud mental, entonces empezamos a trabajar con ellos junto con la maestra de apoyo todo el tema de los PIA, planes individuales de ajustes razonables. Entonces nosotros hacemos ese proceso de acompañamiento a la hora de diseñar el sistema de evaluación para estudiantes con algún diagnóstico o alguna dificultad. ¿Cómo también lo hacemos? Ellos tienen unos proyectos pedagógicos obligatorios que trabajar dentro de las aulas y nosotros nos articulamos con ellos para el desarrollo de los mismos. Por ejemplo, está el proyecto de educación sexual. Nosotros nos transversalizamos con ese proyecto y empezamos a desarrollar todas las actividades que están enfocadas dentro del proyecto y dentro del programa en el que nosotros hacemos parte en estos momentos. Nosotros trabajamos 7 prevenciones que están dentro del plan de desarrollo del alcalde. Entonces lo transversalizamos con esos proyectos. Trabajamos la prevención del embarazo, trabajamos la prevención de la conducta suicida, trabajamos la prevención del bullying, la prevención del uso, utilización y reclutamiento de menores de edad, trabajamos la mitigación de los efectos por la violencia social y la prevención del trabajo infantil. Entonces nosotros nos articulamos con esos proyectos para el desarrollo de las actividades. Además de la parte de orientación vocacional, nosotros también lo transversalizamos ahí con ellos. ¿Cómo más también lo hacemos? Muchas veces acompañamos a los docentes en las elaboraciones de las mallas, de las guías, de esas dimensiones que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar, de acuerdo a la escala del desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, o de acuerdo a los contextos y dinámicas familiares que estén teniendo cada uno de ellos. Sin embargo, hay instituciones donde no hay psicólogos y no se logra que el psicólogo esté ahí incluido. Y también pues será válido, ¿cierto? Porque antes no se pensaba que un psicólogo debía estar dentro de una institución educativa. Un consejo, un consejo que nos puede dar a nosotros que queramos intervenir o interactuar en el área educativa? ¿Qué consejo nos puedes dar desde tu experiencia profesional? Como qué es lo más importante y qué debemos de tener en cuenta y no se nos puede olvidar. Bueno, yo pienso que lo más importante para nosotros estar en una parte educativa es el tema de las relaciones con el otro, el tema de la empatía, el trabajo en equipo y sobre todo el ojo clínico, ese nunca nos falla, porque nos va a dar los indicios de qué es lo que requiere esa persona, ese grupo, ese docente, porque nosotros pues tenemos una organización ahí completa para atender. Entonces está el atender las necesidades desde el más pequeño hasta el más grande, desde el cargo más básico hasta el cargo más alto. Entonces es mantener ese ojo clínico que te va a permitir hacer la lectura de la organización en la que tú estés y poder saber qué es lo que vas a hacer, porque si no vos en un lugar tan grande donde tenés 2.500 estudiantes y 73 docentes, vos decís, bueno, ¿y yo aquí qué hago? ¿Cierto? No solamente está la parte de atención a los estudiantes, sino también el proceso de la promoción y la prevención, que también es algo muy bonito para trabajar. A veces hay psicólogos que no les gusta el trabajo en grupos, eso también es válido, solamente les gusta pues como la parte del consultorio y la atención en el 1 a 1. Pero también cuando tenemos una actividad grupal, ahí también podemos hacer lecturas, ahí también podemos hacer diagnósticos, pues, que te van a indicar qué es lo que tienes que hacer y por dónde empezar. Y sobre todo mucha paciencia, porque no es un gremio fácil, porque tenemos mucha población objeto, tenemos docentes, estudiantes y familias, entonces no es un gremio fácil, pero la satisfacción es mucha.
cuando vos le ayudas a un estudiante, a una familia, a un docente, la gratificación es mucha. Tanto en los pequeñitos de preescolar, cuando ya te reconocen y te abrazan y te llenan de picas, de carticas, como el de 11 que te dice, ay, Fico, gracias. Es bacano. ¿Qué tienes en cuenta a la hora de hacer esta mirada? Pues a la hora de hacer como esa lectura del contexto, ¿qué es lo que tienes en cuenta? Bueno, lo primero es la edad. O sea, cuando a mí me piden entrar a trabajar prevención del embarazo, por decir que lo acabamos de hacer, que estábamos en la Semana Andina de la Prevención del Embarazo, es saber a qué grupo voy a entrar yo, cuáles son las edades, las particularidades de ese grupo para saber qué es lo que voy a hacer y por dónde, ¿cierto? Porque no vamos a trabajar la sexualidad de la misma forma en un niño pequeño que en un adolescente. Entonces yo pienso que lo primero es el contexto del lugar donde voy a estar, quiénes lo conforman, si son más mujeres, si son más hombres, si son extra edad, si están dentro de la edad que debe ser, y ya en base a eso, pues entonces uno ya sabe por dónde se puede meter. Listo, muchísimas gracias. Eso está pues está programado para 1 hora. ¿Alguna tiene preguntas, inquietudes, algo que quiera saber en específico? Son como muchos los lugares donde uno debe hacer las activaciones. Si ustedes desean, pueden dejar unos correos o un chat en el que yo les pueda enviar como la información de los lugares o de las entidades que nosotros hacemos uso cuando vamos a activar una ruta, porque son muchos, dependiendo pues como de la temática que se esté presentando, y sobre todo porque son situaciones que cambian mucho a medida que se cambia de administración. Yo enseguida tomo pantallazo. Un correo, yo ahora te dejo. Sí, yo ahora te dejo el mío para pasar la información. Sí, eso te iba a decir, que yo enseguida cuando ya lo... Ya, ahí volví. Hola, sí volví. Hola. Bueno, no sé, ¿me están Hola, escuchando en sí, estos ya, momentos? Sí, ahora Listo. sí. Me entró una llamada en este momento. Yo me fijo enseguida en el chat de las personas que dejen un correo o un WhatsApp. Yo les envío la información de nosotros, cuáles son esas rutas que normalmente activamos. Cada institución educativa debe diseñar unas rutas de atención o unos protocolos de atención para las situaciones que se presentan. ¿Qué debemos hacer cuando hay embarazo, cuando hay consumo, cuando hay expendio, cuando hay menor trabajador? ¿Sí? Y esas están dentro de los manuales de convivencia de las instituciones educativas. Sin embargo, la ciudad también tiene definidas unas. También las pueden encontrar en Google como ruta de atención de embarazo sexual, ruta de atención para embarazo en adolescentes de la ciudad de Medellín, y ahí les van a aparecer. Y van a conocer cómo se hace ese proceso de activación y con qué entidades. Asimismo lo pueden encontrar como ruta de atención para consumo de sustancias, para trabajo infantil, para expendio o microtráfico de drogas, para reclutamiento, porque a nivel de ciudad también se manejan unas y ahí les van a aparecer las entidades que se encargan de todos estos procesos. Yo de todas formas les comparto las que tenemos dentro de la institución, que hacemos cuando se presenta. Nosotros las tenemos enfocadas en promoción, prevención, atención y seguimiento. Desde esos 4 componentes que tiene la ley 1620 atendemos las situaciones.
Entonces, ¿qué hacemos para prevenir un embarazo? ¿Qué hacemos cuando ya se da? ¿Cómo lo atendemos y cómo lo hacemos seguimiento? Así como con todas las otras prevenciones que trabajamos. Yo se los comparto por el chat o por el correo que ustedes nos dejen en el encuentro, para que ustedes lo puedan tener. Y también recuerden que lo pueden buscar por Google y les va a aparecer. Listo, a los que me están solicitando la grabación, me pueden escribir al correo, ya se los dejé en el chat, manuelasanchez@bulasayenta.edu.com, y yo les envío el link de la grabación. Daniela, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y hacer parte del ciclo, de este ciclo que estoy armando en el laboratorio de psicología. Esto no va enfocado hacia una metodología como tal, sino más hacia el accionar, como rutas de atención que podemos hacer, que podemos realizar, más hacia el accionar como profesionales, y no va tanto hacia la metodología y teoría. Entonces, te doy las gracias por participar y por aceptar nuestra invitación, y muchísimas gracias por este ratico y por la información que nos compartiste. Mucho gusto. Lo que necesiten a través de Manuela me pueden contactar. ¿Listo? O les dejo mi número, no sé, Manuela, ya tú dirás. Les puedes poner tu correíto. Listo, espérame, yo encuentro el chat y les comparto un correo. Listo, ahí les compartí mi correo, en lo que les pueda colaborar, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero prontamente estarles enviando el certificado. Esto lo va a enviar la secretaria de la facultad, entonces estaremos pendientes. Vale. Muchísimas gracias a todos por la participación. ¿Alguna pregunta que quede pendiente, que quieran saber? Listo, al parecer no hay preguntas. Se los agradezco mucho a todos. Que tengan un buen día.